En esta clase demostraremos el teorema de Gauss en el plano. Ya vimos que el teorema de Stokes es otro enunciado del mismo teorema de Gauss en el plano, por lo tanto basta demostrar uno de ellos. En las hipótesis enunciadas en la clase anterior del teorema de Gauss, lo que tenemos que probar es que la integral a lo largo de C de menos b diferencial x más a por diferencial y es igual a la integral doble en omega de a sub x más b sub i de x de y. Tenemos entonces dos igualdades que podemos probar. Alcanza a comprobar las siguientes dos igualdades. En primer lugar, la 1 romano es que la integral de menos b de x a lo largo de c es igual a la integral doble de la derivada parcial de b con respecto a y en omega. Y la que indicamos con el número 2 romano es la integral de a de y a lo largo de c igual a la integral doble de la derivada parcial de a con respecto en omega. Luego bastaría sumar ambas igualdades, y probamos ambas, para tener la tesis del teorema de Gauss. Probaremos solamente uno, con la advertencia de que la prueba de 2 es similar, pero hay que hacerla por separado, cambiando la x por la y, intercambiando x e y, los roles de x e y los roles de a y b. El signo, en diferencia que hay entre la igualdad 1 y la igualdad 2, aparece porque la orientación de las curvas aparece en la demostración de 2, en que la orientación de las curvas es tal que cuando se cambia el rol de la x y de la y, aparece un signo de diferencia. Hay que reproducir la prueba que vamos a hacer de 1 y ver qué aparece. Entonces basta demostrar esto, luego sumar ambas igualdades. Bueno, para demostrar 1, consideremos entonces el par de ejes coordenados x e y y un cierto omega cuyo borde es unión, por ejemplo, de dos curvas cerradas simples, de esta manera. Vamos a dividir el conjunto omega, separarlo en lo que se llaman celdas, trazando rectas verticales, segmentos de recta verticales. En este dibujo queda separado en la celda omega 1, la celda omega 2, la celda omega 3, la omega 4, la omega 5 y la omega 6. En general, tenemos que admitir que podemos escribir omega como unión de celdas omega 1, omega 2 hasta omega i, que se llaman celdas, que tienen la propiedad de que la frontera de cada celda, que la llamamos C sub i, está formada por una curva techo T, eso es, que es la gráfica de una función y igual a alfa de x, con a menor o igual que x menor o igual que b, y x decreciente. Por ejemplo, en la celda omega 2 tenemos un techo T, un piso P, que también es la gráfica de una función y igual beta de x,
con A menor o igual que X menor o igual que B. Todas estas cosas dependen de la celda. O sea, en realidad habría que poner un subíndice I al techo, al piso, a las funciones. Y paredes, que son segmentos verticales paralelos al eje de las I, S1 y S2, que en el caso de la celda omega 2 son como en la figura. Entonces, con el intervalo AB en el eje de las X, como en la figura. Voy a borrar la parte de arriba, que no necesitamos. Tenemos entonces que la integral doble a lo largo de omega de la derivada parcial de B con respecto a I es igual a la suma en I hasta la última celda de la integral doble en cada una de las celdas que forman omega. Por otro lado, la circulación a lo largo de C, que es el borde de omega de menos B diferencial X, es igual a la suma de igual 1 hasta n en cada una de las curvas C sub I, borde de la celda omega I, menos B diferencial X. Esto es porque se observa en la figura, calcular las circulaciones a lo largo de cada curva C sub I, va a aparecer la curva C global, recorrida en el sentido correcto una sola vez, y además las paredes recorridas dos veces, pero en sentidos opuestos. O sea, las paredes aparecen dos veces en sentidos opuestos. Una vez recorrida en un sentido cuando es pared de una celda y otra vez recorrida en sentido opuesto cuando es pared de la celda vecina. Y por lo tanto se cancelan las integrales sobre las paredes. Por lo tanto, la suma de las integrales en los bordes de cada celda es igual a la suma de la integral en el borde de todo el abierto omega. De lo anterior entonces se deduce que basta probar para cada celda WI lo siguiente, que la integral doble en omega I de la derivada parcial de B con respecto a I es igual a la circulación a lo largo del borde de omega I, que es E sub I, de menos B diferencial X. Luego habría que sumar todas esas igualdades para tener lo que queremos, que es la integral doble a lo largo de omega de la derivada parcial de B con respecto a I, igual a la circulación a lo largo de C de menos B diferencial X. Finalmente habría que hacer lo mismo para la función A. Entonces vamos a calcular cada una de las integrales usando la información que está escrita aquí a la derecha.
Vamos a calcular la integral a lo largo del techo de la celda de menos b diferencial x, que es igual a la integral a lo largo de menos el techo orientado al revés de b diferencial x. El techo orientado al revés se puede parametrizar como x igual a x, y igual a alfa de x, con x variando creciente entre a y b, ya que el techo es con x decreciente. Por lo tanto, esta integral es igual a la integral entre a y b de la función b de x, alfa de x diferencial x. Por otro lado, vamos a calcular la integral en el piso de menos b diferencial x, que es igual a menos la integral en el piso de b diferencial x, y parametrizando el piso como x igual a x y igual beta de x, con a menor o igual que x menor o igual que b, resulta que es menos la integral entre a y b de b de x beta de x integrado con respecto a x. Ahora vamos a calcular la integral a lo largo de la pared S1 de menos b diferencial x, que es igual a lo largo de menos S1 de b diferencial x, y vamos a parametrizar menos S1, la pared izquierda, como x igual a a constante e y igual a t variable, con t variando en un cierto intervalo que no interesa ahora cuál va a ser. Por lo tanto, x punto es 0. Y cuando calculamos, sustituimos diferencial x por x punto diferencial t, va a dar idénticamente nulo. Con lo cual, esta integral es 0. Análogamente, la integral en la pared derecha, que se parametriza con x igual a b e igual a t variando en un cierto intervalo, de menos b por diferencial x, perdón, aquí debí poner diferencial x, es igual a 0, porque diferencial x es x punto diferencial t y x es constante igual a b, por lo tanto x punto es 0. Vamos a calcular entonces la integral en el borde C sub i de la celda omega i, sumando las integrales en el techo, en el piso y en las paredes. Para obtener lo siguiente: la integral a lo largo de C sub i de menos b diferencial x es la suma a lo largo del techo más a lo largo del piso más a lo largo de la pared S1 y S2. Como a lo largo de las paredes ya vimos que daba 0, esto en definitiva queda igual a la integral en el intervalo AB de la función b de x alfa de x menos b de x beta de x, todo integrado con respecto a x. Hemos calculado, por lo tanto, esta parte de la igualdad. Ahora vamos a tener que calcular esta otra,
y ver que da lo mismo. En definitiva, teníamos en el pizarrón anterior, habíamos llegado a la conclusión de que la integral I1, voy a llamar I1 la integral a lo largo de la curva C de menos b diferencial x, es igual a la integral en el intervalo AB con respecto a la variable x de la función compuesta b de x alfa de x menos b de x beta de x, donde la curva C es la frontera de la celda, la curva C sub i, perdón, es la frontera de la celda omega i, que tiene un techo que es la gráfica de la función i igual a alfa de x, un piso que es la gráfica de la función i igual beta de x, y dos paredes laterales P sub 1 y P sub 2. Ahora vamos a calcular la integral que llamamos I2, que es la integral doble en la celda omega i de b sub i de x de i. Nuestro objetivo era demostrar que I1 era igual a I2. Por un lado vamos a llamar con un 1 a la igualdad que ya obtuvimos en el pizarrón anterior. Esta integral doble la vamos a calcular integrando primero respecto a y luego respecto a x, con x variando en el intervalo AB, e y variando, o sea, lo calculamos por bastones verticales, variando entre beta de x, que es el punto del piso, y alfa de x, que es el punto del techo. Esta primera integral, que es la que hay que calcular primero, es, por la regla de Barrow, una primitiva de la derivada parcial con respecto a y, primitivando respecto a y, es la propia función b de x y. Por la regla de Barrow hay que evaluar en y igual alfa de x, en y igual beta de x, y restar, con lo cual queda b de x alfa de x menos b de x beta de x. Por lo tanto, concluimos que la integral I2, acá tendríamos que haber dibujado el eje de las x, este es el punto de abscisa, esta recta es la de abscisa A y esta otra es la de abscisa B. Y 2 queda sustituyendo la integral entre A y B con respecto a x de b de x alfa de x menos b de x beta de x. Esta es la fórmula que llamamos 2. De la igualdad 1 que obtuvimos en el pizarrón anterior y de esta última 2 que obtuvimos ahora calculando la integral doble, se deduce que la integral I1 es igual a la integral I2, que era lo que queríamos demostrar para demostrar la parte 1 romano del teorema. La parte 2 se hace en forma similar, pero usando rectas horizontales en lugar de verticales, segmentos horizontales en lugar de verticales, y cambiando los roles entre la X y la Y y entre la A y la B respectivamente. Veremos como corolario del teorema de Stokes en el plano la propiedad de que el rotor de un campo plano es intrínseco al campo, o sea, que no depende del sistema referencial de coordenadas, ortonormal y directo elegido, para calcularlo.
Eso, una idea de la demostración directa de que el rotor es intrínseco al campo, se hizo cuando se definió el rotor. Pero también se puede demostrar como corolario del teorema de Stokes. En el espacio, la segunda parte del curso, cuando veamos el teorema de Stokes en el espacio, podremos deducir también que es intrínseco en el espacio en lugar del plano. Bueno, como demostración, consideremos un punto x0 y 0 en el plano y una circunferencia C orientada en sentido antihorario con centro en x0 y 0 y radio R. Por el teorema de Stokes, supongamos que el campo X está definido y es de clase C1 en un entorno de x0 y 0. Si el radio R de la circunferencia es suficientemente pequeño, vamos a llamarse sub R a la circunferencia, el campo X es de clase C1 en la circunferencia y en el interior, en el círculo interior. Por el teorema de Stokes, la circulación del campo X a lo largo de esa circunferencia es igual a la integral en el interior de la circunferencia, que vamos a llamar S de radio R, es un círculo de radio R, de la componente del campo normal al plano, donde el versor normal tiene que ser elegido igual al producto vectorial del versor según el eje de las X por el versor según el eje de las Y, el semieje positivo de las Y. Utilizando el teorema del valor medio, esta integral doble es igual al rotor del campo X calculado en un cierto punto en el interior del círculo X barra y barra, que no tiene por qué coincidir con el centro, X barra y barra, multiplicado escalarmente por el versor K, y todo eso multiplicado por el área de S sub R, que es pi por R al cuadrado. Esto, por lo tanto, es igual a la integral a lo largo de la circunferencia de X por diferencial S. Si pasamos dividimos todo entre pi R cuadrado, resulta 1 sobre pi R cuadrado por la integral a lo largo de la circunferencia de radio R de X de S igual al rotor del campo X en el punto intermedio X barra y barra, que depende del radio R que se le haya dado a la circunferencia, multiplicado escalarmente por el versor K. Cuando el radio R tiende a 0, el punto X barra y barra, que está a distancia menor o igual que R de x0 y 0, tiende al punto x0 y 0. Como el campo es de clase C1, su rotor tiende al rotor del campo X en x0 y 0, multiplicado escalarmente por el versor K. Y del otro lado de la ecuación, cuando R tiende a 0, tenemos el límite cuando R tiende a 0 de 1 sobre pi R2 por la integral a lo largo de la circunferencia de radio R de X diferencial S, que por lo tanto queda igual al rotor de X en el centro de la circunferencia multiplicado escalarmente por el versor K. Pero si se elige un sistema de coordenadas cartesiano diferente, con la misma orientación, el versor K es el mismo, y esta integral o este límite de estas integrales, no dependen de los ejes coordenados elegidos, siempre que la circunferencia siga quedando en sentido antihorario, o sea, que el eje de las X esté orientado hacia la derecha de forma positiva, el semieje positivo de las Y hacia arriba, de alguna manera. No depende de los ejes coordenados
elegidos. Por lo tanto, es intrínseco al campo. Por lo tanto, el rotor de X en el punto X0 y 0 es intrínseco al campo, no depende de los ejes coordenados, que era justamente lo que se quería demostrar. Análogamente, veamos como corolario del teorema de Gauss en el plano, que la divergencia de un campo plano es intrínseca al campo, o sea que no depende del sistema referencial de coordenadas ortogonal elegido para calcularla. La demostración de este corolario es similar a la que vimos recién. Por el teorema de Gauss vamos a elegir primero un punto x0 y 0 donde vamos a demostrar que la divergencia del campo es intrínseca, contenido en el abierto donde el campo es de clase C1, una circunferencia de radio R suficientemente pequeño para que la circunferencia y todo su interior, el círculo, esté contenido en el abierto donde el campo es de clase C1. Y por el teorema de Gauss tendremos que el flujo saliente a través de la circunferencia del campo X es igual a la integral doble en el círculo, S sub R, de la divergencia del campo X. Pero esta integral doble, por el teorema del valor medio, es igual a la divergencia del campo X en un cierto punto contenido en el círculo encerrado por la circunferencia de radio R, multiplicada por el área del círculo, que es pi r cuadrado. Tenemos entonces un cierto punto x barra y barra, cuya distancia x0 y 0 es menor o igual que r, que no tiene por qué coincidir con x0 y 0. Por lo tanto, tenemos que esto es igual al flujo saliente del campo X a través de la circunferencia. Si dividimos todo entre pi r cuadrado, resulta que 1 sobre pi r cuadrado por el flujo saliente del campo X a través de la circunferencia es igual a la divergencia del campo X en el punto intermedio x barra y barra, haciendo tender el radio de la circunferencia a 0, porque esto vale para todo radio positivo. Esta divergencia, como es continua porque el campo es de clase C1, es igual a la divergencia del campo X en el centro de la circunferencia, porque x barra y barra tienden a x0 y 0, ya que distan menos o igual que r de x0 y 0. Por lo tanto, obtenemos que el límite, cuando r tiende a 0, de 1 sobre pi r cuadrado por el flujo saliente de x a través de la circunferencia, es igual a la divergencia del campo X en el centro de la circunferencia. Y como el miembro de la izquierda, o sea, este límite, es un flujo que vimos que no depende del sistema de coordenadas elegido, o sea, para calcularlo uno lo refiere a un sistema de coordenadas, pero el resultado es intrínseco, no depende del sistema de coordenadas elegido. Entonces la divergencia del campo X en el punto x0 y 0 tampoco depende del sistema de coordenadas porque es igual a ese límite. Y eso vale en cualquier punto x0 y 0 del abierto donde el campo X es de clase C1.